Vamos a ver el origen de la culpa. ¿Cuál es el origen de la culpa? ¿De dónde salió? ¿De dónde se originó la culpa? La culpa se originó por causa del pecado. Dios creó al hombre y a la mujer, los creó a la perfecta imagen y semejanza de Él mismo. Los creó para ser santos y sin mancha delante de Él. Pero les dio también el libre albedrío. Les dijo que podían hacer, o sea, siempre que pudieran o ser obedientes, pero les dio la opción, les dio una voluntad, ¿sí? No los hizo títeres, no los hizo autómatas, no los hizo muñecos ahí que ustedes van a hacer esto y a como dé lugar. No, les dio la opción de obedecer. Entonces Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios creó a Adán y a Eva, y de ahí viene la estirpe humana. Pero un día Eva, hablando con la serpiente le dijo que desobedeciera a Dios comiendo del fruto de la sabiduría del bien y del mal. Entonces ella desobedeció porque dice la Escritura, dice la Biblia, que era un árbol codicioso a la vista. O sea, era algo que era codiciable, se antojaba, ¿sí? Entonces ella cayó en la tentación de comer de ese fruto y se lo dio a comer a Adán, a su esposo. Entonces existe una ley que está en el libro de Romanos que dice que la paga del pecado es la muerte. Y entonces por esta razón, cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, su primer hijo, Caín, creció y después tuvo otro hijo que se llamó Abel. Entonces ellos empezaron a vivir, a hacer sus labores, y un día Dios ve que la ofrenda de Abel era agradable, porque le estaba ofreciendo, Abel era pastorcito, y entonces de sus ovejas le ofreció lo mejor de las ovejas, y Caín, que era agricultor, le ofreció del trigo, le ofreció de la cosecha, pero dice que la ofrenda no fue agradable delante de Dios. Entonces eso hizo que cambiara el semblante de Caín, y ahí fue cuando vino el primer homicidio que se registra en las Escrituras. Vamos a ver en Génesis capítulo 4 versículo 3, dice: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Trajo del fruto de la tierra. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. O sea, trajo lo mejor, la mejor ofrenda, lo más valioso, se lo dio a Abel. Dice: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Cuando tú traes una ofrenda agradable a Dios, ve con agrado el fruto de tus manos y bendice tu trabajo, bendice tu negocio, bendice tu empleo, lo que tú tengas. Dice que ve con agrado. Vamos al siguiente versículo y dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. En otras palabras, se enojó Caín porque a Dios no le agradó la ofrenda que le llevó. Por eso le estoy diciendo que Dios le dio al ser humano la opción para obedecer, incluso hasta para enojarse en contra de Dios. Y este fue el caso de Caín, que se ensañó, dice, se ensañó en Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, su rostro se notaba que estaba enojado, ¿sí? Vamos al versículo 6. Dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Y luego vamos al siguiente, dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? O sea, si haces el bien, ¿no vas a ser exaltado? Dice: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿De quién? De su hermano. O sea, aquí le está diciendo Dios: cuidado, cuidado. Dice,
que el pecado está a la puerta. El pecado está ¿qué? Tocando. ¿Quién es el pecado? Entra. ¿Tú lo dejas entrar o lo rechazas? Tú tienes la opción. Si rechazas la tentación, si rechazas el resentimiento, la amargura, ¿verdad? Dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, prácticamente conociendo Dios el corazón de Caín, le estaba diciendo, es que tú traes ganas de matarlo y lo vas a matar, ¿sí? Entonces vamos al siguiente versículo. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Es el primer homicidio que se registra aquí en la Biblia. Y vamos al siguiente. Dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, Caín le contestó de una manera grosera a Dios. Le dijo, ¿acaso yo lo ando cuidando? Soy su hermano. Cuando Dios le estaba pidiendo ya cuentas por la vida de su hermano, ¿sí? Y el siguiente versículo, y dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Mire, hay misterios en la Biblia, hay unos grandes misterios. Cuando una persona es asesinada, la sangre que se derrama clama por justicia. La sangre tiene voz, diga, la sangre tiene voz. La sangre tiene voz. Y aún de aquellos bebés que fueron abortados, que usted dice, bueno, pues nadie se dio cuenta, aún esos bebés, la sangre está clamando, ¿sí? Este fue el caso de la sangre de Abel, que está clamando desde la tierra. Dice, clama a mí desde la tierra. Versículo 11, dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres, la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Aquí vino una maldición sobre Caín. Aquí está viniendo una maldición sobre Caín por cuanto él fue rebelde. Pero él solamente estaba ya como recibiendo el fruto de la desobediencia de su madre y de su padre. O sea, ya estaba él recibiendo las consecuencias de la rebeldía de sus padres. Entonces aquí estamos viendo que cuando existe un pecado, el pecado va a traer culpa. Y entonces en la culpa la gente va a decir, bueno, ¿y a mí por qué me dices? ¿Y a mí por qué? Entonces la gente normalmente dice, bueno, todo el mundo lo hace, todo el mundo da mordida, todo el mundo da soborno, todo el mundo peca, todo el mundo hace, ¿y por qué yo? ¿Y yo por qué no? Entonces tratamos de autojustificarnos, porque consideramos, bueno, si todos lo están haciendo, ¿yo por qué no lo voy a hacer? Yo también tengo, porque curiosamente siempre exigimos nuestros derechos y creemos que tenemos el derecho de hacer lo que los demás hacen, ¿sí? Si en la escuela los compañeritos hicieron lo malo y dicen, no, yo también ahí voy con la bola, ¿verdad? También hacerlo. No, pues es que todos lo están haciendo. Pero no, eso no nos justifica. Entonces, la culpa es algo con lo que mucha gente está lidiando en la actualidad, porque se ha ido aumentando la maldad en la humanidad. Viene como una avalancha, ¿verdad? Que viene tumbando vidas, viene derribando vidas y se va acumulando en la conciencia del ser humano. La culpa tiene que ver con la conciencia humana y la conciencia es parte del espíritu del hombre. Por lo tanto, está relacionada con el sentido de lo bueno y lo malo de la vida. Aunque cada cultura tiene ciertas normas, hay culturas muy diferentes, ¿verdad? Y tal vez en algunas culturas hacer una cosa es bueno y en otra cosa es malo, ¿verdad? Sin embargo, Dios nos ha dado a todos algo que se llama la conciencia. Diga, conciencia. La conciencia es ese freno que Dios te pone para que no te desboques y hagas lo que no debes hacer.
Pero a veces cuando el pecado ha sido uno tras otro, tras otro, tras otro, la conciencia se pervierte y queda ya sin ninguna función específica. Por ejemplo, es como cuando un automóvil no le cambiaste el líquido de los frenos, cuando tu automóvil ya no trae balatas, no trae líquido de frenos. ¿Qué sucede? Pues sucede que aunque le pises el freno, no va a frenar, no se va a detener. ¿Por qué? Porque no está funcionando. Así es la conciencia. La conciencia es un freno que Dios nos ha puesto y nos da un sentido de lo bueno y de lo malo. Hay gente, por ejemplo, hay niños que por intuición saben que hacer eso está mal o saben que hacer aquello está bien. Pero cuando el niño empieza a ver el ejemplo en los padres, vamos a suponer que el padre se está escondiendo de los cobradores y entonces le dice al hijo, dile que no estoy. Entonces dice mi papá que no está. Entonces pues ya ahí lo empieza a enseñar a mentir, ¿sí? Entonces la conciencia se empieza a pervertir y dice, bueno, si mi papá lo hace, entonces debe ser bueno. Si mi papá dice groserías, pues también se vale, ¿verdad? Si mi papá habla blasfemias, también se vale. Si mi papá o si mi mamá está haciendo cosas indebidas, bueno, pues también se puede, ¿verdad? Porque está siguiendo el ejemplo. Entonces, en cierta forma, la conciencia se va edificando o se va derribando, se va destruyendo. ¿Me explico? Entonces, pero la conciencia no tiene que ver con el alma, tiene que ver con el espíritu, ¿sí? Entonces, este es un asunto espiritual, no es un asunto psicológico. Entonces, dice, estas normas que diferentes culturas practican todo, ¿verdad? Son naturales y benéficas como la luz solar. Usted dice, ¿la luz del sol es buena? Sí, la luz del sol es buena. Sirve para las plantas, sirve para la vida. El agua es buena, también es buena. Así también la conciencia que Dios nos ha dado nos da un sentido de lo bueno y de lo malo, ¿verdad? Claro que también hay leyes específicas en donde ya ahí nos están diciendo, no hagas esto porque esto te causa un daño, ¿sí? Entonces, la culpa es una forma continua de estrés, la cual afecta al sistema nervioso central, ¿sí? El resultado se manifiesta en respuestas voluntarias e involuntarias, ya sea física, emocional y espiritualmente. Mire, sobre todo cuando usted va a los Estados Unidos y pasa la aduana, ¿verdad? Los policías están entrenados para detectar, ¿verdad?, ciertos movimientos, ciertas actitudes nerviosas de las personas, ¿verdad? Porque hay gente que transporta droga y entonces se pone nervioso a la hora de pasar la aduana y entonces empiezan a detectar un nerviosismo y ahí es cuando ya empiezan a ponerles atención porque los van a detener y los van a investigar hasta que les encuentren la droga, ¿verdad? Porque la culpa trae ciertas manifestaciones tanto en nuestras actitudes, ¿verdad? La gente empieza a sudar, se empieza a poner nerviosa, no sabe qué decir, ¿verdad? Y así como eso hay otras señales. También la culpa puede ser propiciada por espíritus inmundos, ¿verdad? Por ejemplo, hay espíritus de culpabilidad, hay demonios de culpabilidad. Esos espíritus están culpando a alguien. Vamos a suponer, es una mujer que pasó por un aborto y bueno, pues, híjole, se sintió muy mal y entonces llegó el tiempo en que incluso se pudo haber arrepentido, dijo, no lo vuelvo a hacer, pero no fue ministrada correctamente y cargó con esa culpa y entonces llega el momento en que ese estado de ánimo, esa forma de vivir, de pensar, de hablar,
los espíritus van a tomar autoridad y van a empezar a decirle: si es cierto, tú eres una asesina, tú lo mataste, tú esto, tú lo otro. Son voces internas o incluso externas que empieza a oír, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son espíritus que le están hablando, son espíritus de culpa, de condenación. Se asocian esos demonios, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado cuando hemos pecado. Si nosotros nos arrepentimos, diga: me arrepiento, me arrepiento. Cuando nos arrepentimos, entonces nosotros quitamos el derecho legal al diablo para que nos esté acusando, porque el diablo es el acusador de los hermanos, dice la Escritura, ¿verdad? Él viene para acusar a los hermanos. Pero nosotros tenemos un abogado que es el abogado que jamás ha perdido un pleito, que se llama Jesucristo. Él vino para librarnos de la culpa y de la condenación. Amén. Ok. Entonces dice que también puede ser la culpa propiciada por espíritus inmundos que aprovechan cierto tipo de experiencias y confunden a su víctima con pensamientos de culpabilidad. Si pecamos, nos arrepentimos y resarcimos el daño, confesamos nuestro pecado, ya no hay motivo de sentirnos culpables. Pero muchas veces los inmundos quieren cautivar a las personas con pensamientos de culpa y es necesario reprenderlos, renunciar a ellos, echarlos fuera, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Bueno, la culpa tiene que ver con depresión, ¿sí? Tiene que ver con depresión. Ahora, la depresión puede ser por diferentes causas, puede ser por muchas causas, incluso puede ser por una causa buena. O sea, una depresión puede ser originada por una buena causa. Mire, ¿cuántos han sido mamás? ¿Alguien pasó por ¿cómo le llaman posparto? Depresión posparto. ¿Alguien pasó por depresión posparto? ¿Y qué pensamientos tuvieron? ¿De qué? Suicida, miedo. Ajá. Ahora, ¿tener un bebé es bueno o es malo? Es bueno, ¿verdad? ¿Y por qué pasaste por esos pensamientos? Por esta razón. La depresión tiene que ver cuando tú consumes una gran cantidad de energía emocional en tu vida. Entonces, para bien o para mal, puede venir una depresión, ¿sí? O sea, tienes una emoción muy fuerte de que estás dando a luz a un hijo. Y en ese momento, entre el esfuerzo físico, el esfuerzo en tu alma, emocional, mental, estás en una batalla y estás logrando que salga, que dar a luz a ese bebé, ¿verdad? Eso es un esfuerzo muy fuerte y eso genera una depresión, ¿sí? Para bien o para mal. También una persona que hace lo malo, por ejemplo, alguien que mató, que robó, puede venir una depresión. Alguien que está teniendo un comportamiento incorrecto, ¿verdad?, también puede tener una depresión. O sea, cuando se consume una gran cantidad de energía emocional, viene una depresión. Muchas veces después de un gran triunfo, de un gran logro, viene una depresión, ¿sí? Cuando terminaste una carrera, cuando lograste un título, cuando lograste un triunfo en el deporte, después de ese triunfo puede venir esa depresión. No siempre es así, pero es posible que así venga, ¿verdad? Por el gran consumo de energía emocional que has tenido. Dice, muchas veces la culpa y la depresión van de la mano. Desde el punto de vista práctico, la depresión es simplemente consumir toda la energía emocional, tanto en buenas como en malas actividades. El profeta Elías y el profeta Jonás no se escaparon de eso. Elías hizo bajar fuego del cielo, ¿verdad? Una manifestación poderosa, retó a los sacerdotes del diablo y les dijo, a ver si Baal es Dios, a ver, que baje fuego del cielo y que consuma su sacrificio. Y si Jehová es Dios, que baje y que consuma el sacrificio. Entonces dice que todo el día estuvieron ahí invocando a Baal
y no pasó nada, y Elías se burlaba y les decía, miren, jajaja, está dormido, yo creo que no se da cuenta, en fin, está muy ocupado, no los puede atender a ustedes. Y en cambio Elías dijo, a ver, echen agua, unos jarrones de agua, ¿verdad?, alrededor de la víctima. Y entonces él clamó y dice que el fuego del cielo, ¡paz!, descendió y lamió el agua. ¿Cuándo has visto que el fuego desciende sobre el agua y lame el agua? Y estuvo ardiendo sobre el agua. O sea, fue una manifestación poderosa. Y como les mostró que Jehová es Dios, los mandó matar a todos. Tuvo un gran éxito. Pero después de eso, la reina Jezabel dice, yo a ti te voy a matar también. Entonces le tuvo miedo y empezó a huir. Y se deprimió y se metió en una cueva. Entonces, esta es una depresión muy fuerte por la que pasó después de una gran victoria, obedeciendo a Dios inclusive, ¿verdad? En el caso de Jonás, Dios le había dicho que fuera a Nínive para hablarles para que se convirtieran, porque iba a mandar juicio. Y Jonás no quería ir, huyó, tomó un barco y se fue para otro lado. Pero en la tormenta que pasó por el barco, los marineros se dieron cuenta que esto era un juicio de Dios y dijeron, aquí hay alguien que está siendo juzgado, y encontraron que era Jonás. Entonces Jonás lo echaron al agua, un enorme pez se lo comió y lo fue a vomitar a donde Dios quería que fuera Jonás. Entonces Jonás fue y les dijo que se arrepintieran. Pero como era un pueblo que no era amigo de Israel, ni era amigo de Dios, ni nada, sin embargo, con todo y que eran incircuncisos, con todo y que eran malos, se arrepintieron y entonces tuvieron el perdón de Dios. Entonces Jonás se fue, y después de tener esa gran victoria, porque la gente se arrepintió, empezó a deprimirse y a quererse morir, ¿sí? Entonces una depresión puede venir porque hiciste algo muy bueno o porque hiciste algo muy malo. Por cualquiera de las dos cosas puede venir la depresión, porque estás consumiendo una gran carga de energía emocional. Sin embargo, pueden también entrar espíritus inmundos, porque son puertas que se abren en el corazón para que entren espíritus demoníacos, espíritus de muerte, de suicidio, ¿verdad? Y por eso es que después sientes que te quieres matar, que te quieres quitar la vida. Entonces debes de tener cuidado. Tienes que discernir la voz de Dios, ¿sí? Le compartía yo a la pastora que hace tiempo vimos una película en la que un hombre se dedicaba a escuchar los sonidos del mar, ¿verdad? En los submarinos y también en los barcos actuales existe un aparato que se llama sonar. El sonar es una especie de radar, pero que se utiliza abajo del agua, ¿sí? Y ahí pueden detectar, ¿verdad?, si va pasando una ballena, si va pasando un barco, por el tipo de sonido. Lanza una onda como el sonar y choca y regresa, y entonces le está dando aquí una información. Y entonces yo sentí que Dios me decía que así debemos de ser nosotros, que debemos de tener nuestro oído aguzado para escuchar la voz de Dios. ¿Qué nos quieres decir a través de ciertos eventos, de ciertas situaciones, circunstancias que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿Qué nos revela con esta situación que estamos pasando, con la familia, con el hermano, con el hijo, con el cónyuge? ¿Qué nos estás hablando, Señor? Tenemos que ser sensibles, sensibilizar nuestro corazón como si fuera un sonar de un barco, ¿verdad? Para oír la voz de Dios, para oír la voluntad, discernir la voluntad de Dios. Entonces es importante que seamos sensibles para oír la voluntad de Dios. Entonces la culpa es una fuga continua de energía emocional. Tarde o temprano traerá depresión y todas las consecuencias emocionales, mentales, físicas, espirituales que le acompañan. Ahora, cuando la depresión es causada por la culpa, entonces aquí también ya entran espíritus inmundos, entran demonios. ¿Por qué? Porque el espíritu de culpabilidad va a estar trayendo al espíritu de muerte, al espíritu de suicidio. Se asocian ellos, se asocian para hacerse más fuertes.
porque uno solo puede tener cierta fuerza, pero si son 3, 4, 5, 20 o 100, o como en el caso del Gadareno, que era toda una legión, pues entonces se hacen muy fuertes y solamente Dios los puede vencer, ¿verdad? Y si tú estás empoderado o empoderada con el poder de Dios, tú vas a poder echar fuera a esos demonios, ¿verdad? Pero tienes que ser bien sensible a oír la voz de Dios. La comunidad, los médicos no te saben discernir exactamente en qué, o sea, cómo identificar con precisión las causas de la depresión. Sin embargo, entienden que se debe a una deficiencia de los neurotransmisores, ¿verdad? Que esto está en el sistema nervioso, ¿sí? Los neurotransmisores del sistema nervioso, ¿verdad? Que hay una deficiencia que no se está transmitiendo ahí, ¿verdad? Los impulsos, ¿verdad? En consecuencia, lo tratan como un desequilibrio químico. Esta deficiencia provoca pensamientos anormales, emociones inestables, fatiga, insomnio, intranquilidad, pérdida de apetito. En la depresión no hay hambre, no quieren comer, ¿sí? Solamente quieren estar dormidos o quieren estar acostados, ni siquiera se pueden dormir, se acuestan pero no se duermen. Entonces, después de investigar los resultados de unos 40 estudios en 6 antidepresivos muy populares para la FDA de los Estados Unidos, que es la agencia que regula todo lo de los alimentos y los medicamentos, el doctor Irving Kirsch concluyó que las personas podrían estar mejor buscando otras opciones de tratamiento. Esto sería mejor que padecer los efectos secundarios de los medicamentos. Cuando la gente toma antidepresivos, va de pronto a poder dormir, ¿verdad? O va a andar como zombie, pero de pronto va a tener también otros efectos secundarios que causan los medicamentos. Y esto es muy delicado, ¿verdad? Porque no están viviendo al 100%. Dios nos diseñó para vivir una vida plena, una vida completa, una vida abundante. Jesucristo nos prometió una vida abundante, pero muchas veces por causa de la culpa, ¿verdad? No podemos tener esa vida abundante como Dios lo quiere. Entonces los medicamentos no son la solución para la depresión por culpa, sino más bien hay asuntos que resolver en el corazón del individuo, en el espíritu del individuo. ¿Por qué en el espíritu y no en el alma? Porque tú puedes engañar tu alma. El alma, tú le puedes decir, no, mira, todo mundo lo hace, así que no hay problema, tú también lo puedes hacer. Pero al espíritu no lo engañas. Al espíritu no lo engañas. Entonces, muy dentro, sabes que lo que estás haciendo no está bien, y eso trae la culpa. ¿Sí? Eso trae la culpa. Por esta razón los medicamentos no funcionan con la culpa por la depresión por culpa, ¿sí? Los medicamentos no te van a quitar la culpa porque no es en las emociones, sino en el espíritu del ser humano, ¿verdad? El profeta Natán, en los tiempos del rey David, fue a decirle al rey David que él había pecado, y se lo dijo de una manera muy especial. Y de ahí el rey David se arrepintió y escribió el Salmo 51. Y yo quiero ir al versículo 10 del Salmo 51. El Salmo 51 es un salmo que yo te recomiendo que lo memorices. Yo recomiendo que memorices el Salmo 51, que lo apliques a tu vida, porque es parte de estarte limpiando constantemente. Dice el Salmo 51, versículo 10, vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Vamos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El corazón espiritual es la entrada a tu espíritu, ¿verdad? Y entonces le está diciendo el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque el corazón suele estar sucio, el corazón suele tener celdas que van
son como cápsulas espirituales que van guardando los recuerdos traumáticos, los recuerdos dolorosos, los recuerdos angustiantes, ¿verdad? Los que viviste cuando se pasó por un abuso, por una violación, cuando se pasó por un divorcio, por una separación, cuando se pasó por cosas muy dolorosas. Eso se va haciendo como unas burbujas espirituales en tu corazón espiritual. Tenemos un corazón natural, que es la bomba que está bombeando, irrigando tu flujo sanguíneo a todo el cuerpo. Pero existe un corazón espiritual que es la entrada a tu espíritu, y ahí es donde está esa limpieza. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué dice que un espíritu recto? Porque lo contrario de recto es torcido, y torcido tiene que ver con la iniquidad. La iniquidad es lo que heredamos vía paterna y vía materna. La iniquidad es algo que está retorcido. Haz de cuenta que fuera como un trapo sucio que está retorcido, que está dentro de ti, porque esa iniquidad se heredó vía papá y vía mamá, y los ancestros, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Toda esa maldad vino a recaer sobre ti. Además de las cosas que tú hiciste, se va incrementando. Ahora, ¿cómo ser libre de eso? Sí se puede ser libre de esa iniquidad y de esa maldad, pero es importante pasar por esa liberación. Amén. Tú podrás convencer a tu mente de lo que hiciste no es malo, pero a tu espíritu no lo puedes convencer, a tu espíritu no lo puedes engañar de que eso está mal o que está bien, ¿sí? La mayoría de los tratamientos son ineficaces y hay una epidemia de suicidios por depresión. O sea, la culpa tiene que ver con depresión y la depresión tiene que ver con suicidio. ¿Por qué? Porque el suicidio es ya el punto final de lo que el diablo quiere lograr en ti. Quiere matarte. ¿Por qué razón? Porque Satanás viene para robar, para matar y para destruir. Él quiere destruir tus ilusiones, Él quiere destruir tus sueños, pero Dios quiere que te levantes, Dios quiere que te fortalezcas, que te animes, que te guardes del mal, que no caigas en tentación, que te liberes de todo ataque del diablo, de toda angustia, de toda depresión, de toda ansiedad, en el nombre de Jesús. Vamos a ver 7 puntos y con esto terminamos. Para conquistar la culpa. El primer punto es: necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, si no somos nuevas criaturas, vamos a ser los mismos de antes. Y solamente cambiamos de religión. Antes íbamos a una iglesia donde se persinaban y ahora vamos a una iglesia donde no se persinan, y eso es todo. No se trata de eso. Hermanos, Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Jesús prometió una vida de bendición, una vida llena de gozo, de paz. Eso prometió Jesús. Para eso fue a la cruz del Calvario. Él se sacrificó por ti y por mí, para que nosotros recibiéramos la bendición del Padre Celestial. Él pagó por nuestras culpas. Él pagó ya la culpa. Y tenemos que estar conscientes de que si Jesús pagó la culpa, nosotros ya no vamos a pasar por esa culpa. Por eso tenemos ese camino del arrepentimiento, ¿verdad? Nacer de nuevo es recibir a Cristo en nuestro corazón y cambiar nuestra vida. Si antes éramos estafadores, mentirosos, borrachos o con lo que haya sido, ahora hay un cambio de vida. Yo no te digo que cambies de religión, tienes que cambiar de vida para nacer de nuevo. Vamos a ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 3, lo que dice la Escritura. Aquí se acerca Nicodemo a Jesús y Jesús dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo.
no puede ver el reino de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios? El reino de los cielos está en el tercer cielo, donde está la presencia de Dios. Y el reino de Dios es cuando baja y se manifiesta aquí en la tierra. Cuando tú estás alabando a Dios, cuando estás adorando, cuando suceden los milagros, cuando Dios escucha tus oraciones, ahí viene el reino de Dios y se manifiesta en tu vida. Tú y yo somos como antenas que estamos atrayendo el reino de Dios. Amén. Entonces, ¿podemos atraer el reino de los infiernos? También se puede. Cuando una persona es blasfema, cuando una persona anda en completa rebeldía, cuando no quiere saber nada de Dios, cuando ni me menciones a Dios, es más, ni siquiera dicen la palabra de Dios, ni me menciones a ese, ¿sí? Así, no quiere saber nada, entonces está atrayendo la negatividad, ¿sí? Es bien interesante que nos gusta a la pastora y a mí ir aquí con la hermana Tania, ¿verdad? Con el detox, cuando los iones negativos y los positivos, ¿verdad? Son atraídos los iones negativos, y mete los pies ahí en la tinita que tiene y te empieza a sacar un montón de cosas. Un día me sacó un basurero que dije, qué bárbaro, qué cosa trae ahí uno, ¿verdad? Nomás de los iones negativos, imagínate, los iones negativos. Ahora, ¿qué será la iniquidad? Oh, terrible, terrible, la iniquidad. Ojalá hubiera un detox para la iniquidad, y sí lo hay. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Ese te desintoxica el espíritu, el alma, todo tu ser, todo tu corazón. Entonces dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Primero tengo que arrepentirme de mis pecados, decirle, sí Señor, yo robé, yo mentí, yo hice todo lo malo. Tú ya sabes la lista que tienes ahí, ¿verdad? Y luego decirle, Señor, perdóname. Reconozco que Jesucristo es mi Señor, mi dueño, mi Salvador. Señor Jesús, perdóname, limpia mi corazón, entra en mi vida y sé tú el dueño de mi vida, sé tú el dueño de mi corazón. Amén. Entonces, tú te arrepientes, tú haces una oración de fe y empieza a cambiar tu mentalidad y te empiezas a tener una relación con Dios a través de Jesucristo, con el Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como es en el cielo, así en la tierra. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Tenemos la bendición de Dios, ¿verdad? Nacer de nuevo es fortalecer tu relación con Dios. Cuando oras, estás platicando a Dios. Tú le platicas tus problemas, pero también tú conoces a Jesús a través de su propia palabra, la Biblia. Amén. Tú lo conoces a Él a través de leer la Biblia, pero tú también te das a conocer con Él, para que el día final no diga, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, sino que Él te reciba con brazos de amor y te recoja en la presencia del Todopoderoso y te lleve a su patria celestial. Amén. La otra cosa que debes hacer es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Vamos a Mateo capítulo 22, versículo 37. ¿Sí? Amar al Señor es obedecerlo en todo, hacerlo la prioridad de nuestra vida. ¿Sí? Dice aquí la Escritura, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, tu ser tripartito. Ama a Dios con todo lo que tienes, con todas las fuerzas de tu vida. ¿Sí? Ama a Dios. Ahora, ¿qué es amar a Dios? ¿Qué es amar a Dios? ¿Cómo puedes amar a Dios si nunca lo has visto? ¿Cómo puedes amar a Dios, a alguien que nunca has visto? Muy sencillo. Jesucristo dijo en el Evangelio de San Juan, y no le pasé esta escritura, perdón, pero uno va fluyendo.
Juan 14, 21. Juan 14, 21. Y esta es la respuesta. Juan 14, 21 dice: el que me ama, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene ¿qué? Mis mandamientos y los guarda. O sea, el que los obedece. Guardar los mandamientos de Dios es obedecer los mandamientos de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quieres que se manifieste Dios en tu vida? Guarda sus mandamientos. Ámalo con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Obedece sus mandamientos. Cuando tú obedeces los mandamientos, estás amando a Dios, porque tienes temor de Dios. Cierta mujer estaba casada y un día le habló un exnovio y dijo: tal vez mi marido no se merezca mi fidelidad, pero Dios sí se la merece. Y por ser fiel a Dios, no voy a hacer lo que no debo hacer. Guardó su corazón. Eso es amar a Dios. Eso es amar a Dios, hermanos. Muy fácil. Mi marido no me quiere, mi marido me rechaza. No, pues yo agarro monte. No, porque tengo un Dios en los cielos que me está viendo y que quiere mi corazón. Por esa razón, el pecado sexual en toda la Biblia está muy relacionado con la idolatría. Idolatría y pecado sexual, lo mismo, ¿sí? Entonces, y en el versículo 23, Juan 14, 23, lo vuelve a decir nuevamente. El versículo 23 dice lo mismo, pero con otras palabras. En el Juan 14, 23. Sí. Gloria a Dios. Dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dice: el que me ama, mi palabra guardará. O sea, el que me ama me va a obedecer. Así de sencillo, así de sencillito. Jesús, dice la Escritura, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Tú crees que Jesús quería sentir los clavos en las manos y en los pies? ¿Tú crees que Jesús anhelaba sentir la corona de espinas cuando él estaba en el huerto de Getsemaní, que estaba orando tan intensamente que sudó gotas de sangre? ¿Sí? Mismo gotas de sangre salían de su frente de tanto esfuerzo que estaba haciendo. Dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Él decidió, o sea, él estuvo consciente: Señor, yo por mí no quisiera pasar esto, porque él en un momento dijo: mi alma está triste hasta la muerte. ¿Sí? Entonces no era la voluntad de Jesús, pero por cuanto amaba tanto al Padre, dijo: Señor, no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces, seamos hijos obedientes y hagamos la voluntad del Padre Celestial. ¿Sí? Amémoslo. Amarlo es obedecerlo. Amén. Amarlo es obedecerlo. ¿Estamos contentos con eso? Nos gusta, nos trae gozo, nos trae paz al corazón, porque te estoy hablando a tu espíritu. Estoy llegando a tu espíritu y estoy hablando la palabra de Dios, que es una espada de dos filos. Estoy metiendo una espada en tu espíritu, que es la espada de la palabra de Dios, para que te traiga vida y vida en abundancia. Amén. Bueno,
Otra cosa es, oye la voz de Dios. Juan capítulo 10, versículo 27. ¿Sí? Al relacionarnos con Dios, vamos a oír la voz de Dios. Dios no quiere oidores olvidadizos, ¿verdad? Quiere hacedores de la palabra de Dios. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando alguien te habló del evangelio, cuando alguien te dijo, haz esta oración, tú dijiste, esa persona tiene razón. Algo hay. ¿Por qué? Porque dice, mis ovejas oyen mi voz. Las palabras que yo te estoy hablando no son mis palabras, son las palabras que están escritas en este bendito libro que se llama la Biblia. ¿Sí? Entonces, oye la voz de Dios. Las ovejas oyen la voz del buen pastor. Otra cosa que es importante en 1 Corintios capítulo 11, versículo 25, es constantemente en tu hogar, practica la Santa Cena, practica la comunión, la Eucaristía. Aquí lo hemos hecho y yo creo que lo vamos a hacer este domingo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es mi nuevo pacto en mi sangre. Dice, esta copa es ¿qué? ¿Qué es? El nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Lo hemos hecho aquí, la Eucaristía, la Santa Cena, amén. Pero yo te recomiendo que tú también la hagas en tu casa y con tu familia. ¿Qué requisitos debes hacer? Bueno, que sea jugo de uva, ¿sí? Que sea un pan y que te arrepientas de tus pecados. Dile, Señor, porque dice la Escritura que primero tenemos que decirle, Señor, me pongo a cuentas contigo, ¿verdad? Perdóname. Y luego ya después haces la Santa Cena con tu familia, ¿sí? Tomar el pan, comer el pan es comer el cuerpo de Cristo y beber el jugo de la vid es tomar la sangre del Cordero. Esto trae sanidad a tu cuerpo, sanidad a tu alma, ¿sí? Trae liberación. No lo hagas como un acto religioso, hazlo como que te estás uniendo a toda la iglesia de Jesús. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza, pero nosotros somos su cuerpo. Somos la manifestación de Jesús aquí en la tierra. Amén. La otra cosa es reconcíliate. Mateo capítulo 5, versículo 24. Dios nos manda que nos reconciliemos con nuestros agresores. Dice, deja allí tu ofrenda delante de... Dice que si tú traes una ofrenda al altar, deja por un lado la ofrenda y ve, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí? Porque muchas veces levantamos aquí las manos, pero traemos un resentimiento, una amargura, un rencor, a veces contra el cónyuge, a veces contra el hermano, la hermana, o los padres, o contra algún familiar, o contra algún compañero de trabajo o compañera de trabajo. ¿Sí? Entonces dice que debemos de ser humildes, humillarnos delante de Dios y pedir perdón cuando hemos ofendido a alguien, ¿sí? Pedir perdón. Dice, reconcíliate. Y luego, no juzgues. Lucas capítulo 6, versículo 37. Lucas 6, 37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis ¿qué? Perdonados. Para que tú puedas ser perdonada o perdonado, tú necesitas perdonar también. Así que yo te invito en esta noche a que tú perdones a quien te ha lastimado, ¿sí? Y cumple tus promesas. Cuando prometas, cumple lo que prometes, porque si no cumples lo que prometes, Dios no se agrada de eso, ¿sí? En resumen, y para terminar, tenemos que la culpa tiene que ver con tu espíritu, ¿sí?
que eso no, que si viene una depresión porque te sientes culpable y todo eso, no lo vas a lograr resolver con pastillas, con medicamentos, ¿sí? Ni con terapias. Eso tiene que ser solamente tú y Dios, ¿verdad? Que te va a llevar a un nivel de arrepentimiento y de alinearte a la voluntad del Padre Celestial, ¿sí? De sanar en tu espíritu, de arreglar cualquier situación que está ahí sin resolver. Hoy te invito a que meditemos si has estado pasando por culpa, alguna culpa que no esté resuelto, algún asunto que no está resuelto en tu vida, que tú medites, a ver, ¿qué pasa con este asunto que no está resuelto? Yo tengo que resolverlo. Nadie tiene comprada el próximo minuto de vida. Todos en cualquier momento podemos partir a la presencia de Dios y tenemos que dar cuentas de nuestra vida. Entonces, ¿qué mejor que tener la vida ya resuelta en el sentido de que si yo tenía que perdonar, voy a perdonar? Si yo debía de pedir perdón, yo voy a pedir perdón. Si yo tengo que liberar a alguien, lo tengo que liberar, porque a veces lo traigo cautivo con un resentimiento, con un rencor, con una amargura, y no lo dejo, no lo suelto. Entonces tengo que liberarlo, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea libre esa persona también. Y si en algún momento a ti te tienen cautivo o cautiva, porque hubo una situación frustrante en tu vida, una relación tóxica, ¿verdad? Tú tienes que clamar a Dios y decirle: Señor, nada es imposible para ti. Hace un momento cantábamos, ¿verdad? Que no hay nada imposible para Dios. Entonces, Dios quiere arreglar tu vida. En el Salmo 119, versículo 133, Salmo 119, versículo 133, y con esto termino. Dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Para que la iniquidad no se enseñoree de ti, es necesario que Dios ordene los pasos con tu palabra. Pero tú tienes que colaborar, ser colaborador con Dios. Amén. ¿Sí? Es Salmo 119, versículo 133, dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. A veces la iniquidad se enseñorea de las personas y dice: ¿por qué no salgo de esta situación de pobreza? ¿Por qué no salgo de esta situación de angustia? ¿Por qué no salgo de esta situación de temor, de miedo? ¿Por qué siempre me siento así, de esta manera? ¿Por qué? Porque hay círculos viciosos en la vida, ¿verdad? Dice: ordena mis pasos. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Qué es iniquidad? Ninguna maldad, que ninguna perversión, ninguna maldad me suceda, venga en contra de mi vida, ¿sí? Bueno, con esto terminamos y vamos, póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Por favor, analízate, cierra tus ojos, levanta tus manos a Dios. Analízate. Si has estado pasando por culpa, por una culpa, hay una culpa que esté en tu vida, algo no resuelto en tu vida, ponlo delante de Dios, ponlo delante del Señor y diles: Señor, hoy traigo una ofrenda que es una culpa con la que yo he vivido. Si no hubiera, el hubiera ya no existe. Tal vez fue un momento en el que tomaste una decisión que no fue correcta y afectaste a alguien. Y en ese momento te sentiste mal, o tal vez en ese momento dijiste: creo que esto es lo correcto, pero después vino la culpa. Y yo quiero que, por favor, seas libre de esa culpa. Piensa esa situación que viviste, ¿sí? Un pecado, una mala decisión, un error, una equivocación.
algo que no sabes explicar, pero que te trajo condenación, te condenó a vivir con culpa. Hoy quiero que seas libre de la culpa. Hoy sé libre de la culpa. Pon esa situación, piensa en esa situación y ponla delante de la presencia de Dios. Y dile: Señor, te entrego esta decisión, este pecado. Menciónalo suavemente con tus labios. Mira, lo bueno es que tienes un cubrebocas, pero así como si fuera en secreto, dile: Señor, te entrego esta situación pecaminosa, te entrego esta culpa con la que yo he vivido con culpa desde aquel aborto, desde aquella infidelidad, desde aquel resentimiento, desde aquel rencor. He traído rencor y culpa, o hago cosas malas y las vuelvo a hacer y me siento culpable. He pecado y he vuelto a pecar y me siento me vuelvo a sentir culpable y siento que es como un círculo vicioso del que no puedo salir. Señor, te entrego las culpas, te entrego la condenación, te entrego la amargura, el odio, el rencor, el resentimiento. Entrégaselo. Dile: Señor, lo pongo delante de tu presencia y te pido que lo tomes, que no lo quiero más. Ayúdame a nacer de nuevo, ayúdame a ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Díselo con tu corazón, díselo no solo con tu mente, con tu boca, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Señor, te entregamos toda culpa y toda condenación. El día de hoy, dile: el día de hoy, yo renuncio al pecado, a la condenación, a la culpa. No más culpa. Me he arrepentido. Hoy me arrepiento de mis pecados y clamo a ti con sincero arrepentimiento, y te entrego todas mis cargas, te entrego mis aflicciones, te entrego mis errores, las equivocaciones, las malas decisiones. Las pongo en tus manos, renuncio a ellas. Ya no me condenaré, ya no me autojustificaré, ya no sentiré culpa. Echo fuera de mi vida toda culpa y toda condenación. La echo fuera de mi vida, no la acepto más. Dile: y le hablo a todo espíritu de culpa que salga de mi vida, que me suelte. No lo acepto más. No acepto la culpa, no acepto la condenación, ni siquiera la autojustificación, porque solamente Jesús me justifica. Señor, te entrego mis cargas. Tú dijiste: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dile: Señor, te entrego las cargas. No más cargas, no más aflicciones, no más temor, no más angustia, no más resentimiento, no más ansiedad, no más condenación, no más culpa. Hoy soy libre. Diga: hoy soy libre. Hoy soy libre de toda culpa, de toda condenación. Tú me liberas, Señor Jesús. Tú me restauras, tú me vivificas, tú me das vida eterna. Gracias por perdonarme, gracias por limpiarme, gracias por liberarme. Hoy recibo liberación, santificación, redención, vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén. Declaramos la sangre del Cordero. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo todo ataque del diablo en internet a través de malos testimonios, a través de brujería, de hechicería. Cancelo
toda obra del diablo a través de enfermedades, de escasez, de robos, de violencia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Clamo la sangre de Cristo, declaro la sangre del Cordero de Dios. Se rompe toda atadura demoníaca en el nombre poderoso de Jesús. Y Padre, declaro la bendición de Dios, que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Amén.